La primera vez que encontré un pedazo de mí debajo de la cama, pensé que era piel muerta. No le di importancia. Lo recogí con 2 dedos y lo tiré a la basura. Era pequeño, apenas del tamaño de una moneda. Tenía un color pálido y húmedo, como si se hubiera desprendido de mi cuerpo mientras dormía. No sentí dolor. Eso fue lo que más me tranquilizó. Durante los siguientes días intenté no pensar en ello. A veces uno encuentra cosas extrañas en su habitación. Cabellos. Piel muerta. Uñas. No era algo que mereciera mi preocupación. Al menos eso me dije. El segundo pedazo apareció 4 días después. Estaba debajo de mi cama. Esta vez no era piel. Tenía la forma de un dedo. No un dedo completo. Solo la punta. Me quedé mirándolo durante varios segundos. No sabía por qué, pero sentí una incomodidad muy profunda. No por la forma. No por la sangre. No había sangre. Lo que me preocupó fue que, al mirarlo, supe exactamente de dónde había salido. De mi mano izquierda. Me revisé los dedos. Todos estaban completos. No tenía heridas. No tenía marcas. Nada. Así que hice lo mismo que la primera vez. Lo recogí. Lo tiré a la basura. Y continué con mi vida. Mi vida. Supongo que esa palabra todavía significaba algo en aquel entonces. No recuerdo exactamente cuando empecé a sentirme mal. Creo que fue algo gradual. No hubo un día específico en el que desperté y decidí que ya no quería vivir. No funcionó así. Ojalá hubiera sido así. Ojalá la tristeza tuviera una puerta de entrada. Un momento exacto en el que pudieras decir, aquí empezó todo. Porque entonces quizá también existiría una puerta de salida. Pero no. Simplemente empecé a cansarme. Al principio me cansaba de salir. Después me cansaba de hablar. Luego me cansaba incluso de responder mensajes. Mi teléfono podía sonar durante horas. Yo lo miraba. Veía el nombre de alguien en la pantalla. Y pensaba, debería contestar. Pero no lo hacía. No porque no quisiera a esa persona. No porque estuviera enfadado. No porque tuviera algo mejor que hacer. Simplemente no tenía fuerzas para ser una persona. Eso es lo que nunca pude explicar. No estaba triste todo el tiempo. A veces ni siquiera sentía tristeza. Solo estaba vacío. Y el vacío era peor. La tristeza al menos te hace sentir algo. El vacío no. El vacío te convence de que no importa si mañana despiertas. El tercer pedazo apareció una semana después. Era una pequeña masa de carne. No sabía de dónde había salido. La observé durante varios minutos. Después hice algo que nunca había hecho antes. La dejé ahí. No la tiré. Me fui a dormir. Cuando desperté, había desaparecido. Pensé que quizá la había tirado sin darme cuenta. Pero esa misma noche, cuando me metí en la cama, escuché algo. Un sonido. Muy suave. Como un roce. Venía de debajo de la cama. Me quedé inmóvil. No respiré. El sonido volvió. Ras. 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 Como si alguien estuviera arrastrando lentamente las uñas sobre el suelo. Pensé en levantarme. Pero no lo hice. Me quedé mirando el techo. Convenciéndome de que era cualquier cosa. Una tubería. Un animal. El viento. Cualquier cosa menos una persona. Entonces escuché una respiración. Lenta. Profunda. Justo debajo de mí. No dormí esa noche. Cuando amaneció, bajé de la cama. No miré debajo. Fui directamente al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Y por un instante tuve la sensación de que mi reflejo había tardado un poco en imitarme. Fue apenas un segundo. Un retraso. Nada más. Levanté la mano. Mi reflejo también la levantó. Sonreí. Mi reflejo sonrió. Todo estaba bien. O eso intenté creer. Cuando regresé a mi habitación, había algo debajo de la cama. Otro pedazo. Esta vez era más grande. Tenía la forma de una oreja. Me quedé observándolo. Y entonces recordé algo. No podía recordar la voz de mi padre. No su cara. No su nombre. Su voz. Había desaparecido. Podía recordar que alguna vez había hablado. Pero no podía escucharla en mi memoria. Por más que lo intentaba. Era como si alguien hubiera borrado una parte específica de mi cabeza. Me senté en el suelo. Miré el pedazo de carne. Y comprendí algo que me hizo vomitar. Cada vez que encontraba uno de esos pedazos. Yo perdía algo. Al principio eran cosas pequeñas. Una canción que me gustaba. El nombre de un profesor. El sabor de una comida que solía comer de niño. Después fueron cosas más importantes. El rostro de un antiguo amigo. El sonido de la risa de mi madre. El motivo por el que había dejado de hablar con alguien. A veces sabía que un recuerdo había existido. Pero no podía encontrarlo. Era como llegar a una habitación de tu propia casa y descubrir que alguien había vaciado todo su interior. Sabías que allí había habido algo. Pero no recordabas qué. Y cada mañana aparecía otro pedazo debajo de mi cama.
Empecé a dormir con la puerta cerrada. Después puse una silla contra ella. Luego una mesa. No porque pensara que alguien fuera a entrar, sino porque necesitaba sentir que podía impedirlo. El problema era que nunca escuchaba la puerta abrirse. Nunca escuchaba pasos. Nunca escuchaba nada. Simplemente me despertaba. Y había un nuevo pedazo debajo de la cama. Una mañana encontré un diente. Lo reconocí. Era mío. No tenía ningún diente roto. Me revisé la boca. Todos estaban ahí. Pero sabía que ese diente me pertenecía. Lo sabía con una certeza que no podía explicar. Lo tomé entre los dedos. Estaba tibio. Lo solté inmediatamente. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada escuché el sonido debajo de la cama. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después escuché una respiración. Y una voz. Mi voz. Nada. Me quedé completamente quieto. ¿Quién eres? Silencio. ¿Quién eres? La voz respondió. No lo sé. A partir de ese momento comencé a hablar con él. No todos los días. Solo cuando no podía dormir. Nunca lo vi. Nunca miré debajo de la cama. No quería hacerlo. Le preguntaba cosas. A veces me respondía. A veces no. Le pregunté si era una persona. Me dijo que no. Le pregunté si estaba muerto. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si me odiaba. Tardó mucho en responder. No. Entonces, ¿por qué haces esto? Silencio. ¿Por qué me quitas cosas? Esta vez respondió rápidamente. Yo no te quito nada. Entonces, ¿qué haces? La respiración debajo de la cama se volvió más profunda. Recojo lo que se cae. Nunca pensé demasiado en esa respuesta. Hasta que una noche encontré algo diferente. No era un pedazo de carne. Era una fotografía. Una fotografía de mi infancia. Yo aparecía en ella. Estaba sonriendo. No recordaba haber sido feliz en ese momento. Pero la fotografía demostraba que lo había sido. La tomé. Y, al tocarla, sentí algo. Un dolor. No físico. Algo dentro de mi pecho se contrajo. La fotografía mostraba una casa. Una mujer. Y un niño. Yo. La mujer era mi madre. El niño era yo. Pero no podía recordar el momento. No podía recordar la casa. No podía recordar haber sonreído así. Debajo de la cama, la voz habló. Eso también se cayó. ¿Qué? El recuerdo. Me quedé mirando la fotografía. ¿Lo recogiste tú? Sí, ¿Por qué? La respuesta tardó. porque si lo dejaba a alguien lo iba a pisar. Durante los siguientes meses, mi habitación se llenó de cosas. No sé cómo describirlas. Había pedazos de piel, dientes, cabello, pequeñas masas de carne, fotografías, objetos que reconocía, pero no recordaba haber perdido. Una pulsera, una carta, un juguete, un papel con una frase escrita a mano. Mañana será mejor. Reconocí mi letra. No recordaba haberlo escrito. Lo leí varias veces. Mañana será mejor, mañana será mejor, mañana será mejor. La frase empezó a darme rabia. Porque siempre había un mañana. Y cada mañana era igual. Una noche le pregunté. ¿Qué pasa si dejo de perder cosas? La voz respondió. No puede, ¿Por qué? porque ya estás vacío. No respondí. Me quedé mirando la oscuridad. Después pregunté. ¿Cuánto falta? La respiración se detuvo. ¿Para qué? Para que no quede nada. Durante mucho tiempo no dijo nada. Luego respondió. Hasta que no quede nada que perder. Después de eso empecé a esperar los pedazos. Cuando encontraba uno debajo de la cama, ya no sentía miedo. Sentía alivio. Porque cada cosa que desaparecía de mí era una cosa menos que podía dolerme. Perdí recuerdos de personas. Y dejé de extrañarlas. Perdí canciones. Y dejé de sentir nostalgia. Perdí lugares. Y dejé de querer volver. Perdí partes de mi personalidad. Y eso fue lo peor. Porque empecé a olvidar qué cosas me gustaban. Qué cosas odiaba. Qué quería hacer. Qué quería ser. Pero, sinceramente, no me importó. Me parecía una buena oferta. Renunciar a todo lo que te hace ser tú a cambio de no sentir dolor. Durante un tiempo pensé que era una buena oferta. Una noche escuché a mi madre entrar en mi habitación. No vivía conmigo. Por eso me sorprendí. Me senté en la cama. La puerta se abrió. Ella estaba ahí. Pero se veía diferente. Más vieja. Más cansada. Me miró. Y comenzó a llorar. ¿Por qué lloras? Le pregunté. No respondió. Se acercó a mí. Me abrazó. Y durante unos segundos sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Calor. Seguridad. Amor.
Debajo de mi cama, la respiración desapareció. La habitación quedó completamente silenciosa. Pensé que tal vez todo había terminado. Pensé que quizá, después de tanto tiempo, algo dentro de mí había decidido dejarme en paz. Entonces mi madre me susurró. No le digas que estoy aquí. Me separé de ella. ¿Qué? Mi madre miró hacia la cama. No le digas que estoy aquí. ¿A quién? Ella no respondió. Entonces escuché una respiración, debajo de nosotros. La misma respiración, lenta, profunda. Mi madre empezó a alejarse. Mamá. Ella me miró. Y desapareció. No se fue. No salió por la puerta. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé sentado. No sabía si había ocurrido realmente. Y entonces, desde debajo de la cama, escuché mi voz. No le digas que estoy aquí. Esa noche miré debajo de la cama. Por primera vez. No vi un monstruo. Había un hombre. Estaba sentado en el suelo. Tenía mi cara, mi cuerpo, mi ropa. Pero parecía mucho más delgado, mucho más pálido. Su piel estaba cubierta de pequeñas heridas. Y tenía las manos llenas de cosas. Pedazos de mí. Me miró. Yo lo miré. Durante varios segundos no dijimos nada. Después pregunté. ¿Eres yo? Él negó con la cabeza. ¿Entonces qué eres? No lo sé, ¿Por qué tienes mi cara? porque es lo único que me queda. Miré sus manos. ¿Me estás matando? Él pareció confundido. No, Entonces, ¿qué estás haciendo? Me mostró un pequeño pedazo de carne. te estoy guardando, ¿Para qué? El hombre miró hacia el suelo. por si algún día quieres volver. No sé por qué esa respuesta me hizo llorar. Quizá porque, en el fondo, yo sabía que ya no quería volver. No quería volver a sentir. No quería volver a recordar. No quería volver a ser la persona que había sido. Estaba cansado. Muy cansado. Y debajo de mi cama había una versión de mí que llevaba meses guardando todos los pedazos que yo había abandonado. Mis recuerdos. Mis emociones. Mi esperanza. Incluso las cosas que me dolían. Todo estaba ahí. Y por primera vez entendí que no había estado recogiendo mis pedazos para destruirme. Los había estado guardando. Porque yo había dejado de hacerlo. Le pregunté. ¿Puedes devolverme todo? El hombre asintió. Sí, ¿Me sentiré mejor? Me miró. no, Entonces, ¿para qué? porque volverás a ser tú. Me quedé en silencio. ¿Huele? El hombre bajó la mirada. Sí, Miré todos los pedazos. Pensé en las personas que había olvidado. En las cosas que había perdido. En todo lo que había dejado de sentir. Y comprendí algo. Yo no quería morir. Eso era lo que más me confundía. No quería morir. Solo quería dejar de existir de la manera en que estaba existiendo. Quería que el dolor terminara. Pero no sabía cómo hacerlo sin terminar yo también. Así que le hice una última pregunta. ¿Qué pasa si me quedo aquí contigo? El hombre levantó la mirada. entonces yo saldré. ¿Y yo? No respondió. Pero creo que ya sabía la respuesta. La mañana siguiente, mi madre me encontró sentado debajo de la cama. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Me preguntó qué hacía. Yo le dije que nada. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí. Me preguntó si quería desayunar. Yo le dije que no. Entonces salió de la habitación. Yo me quedé allí, mirando al hombre. Mi cara. Mis ojos. Mi cuerpo. ¿Estás listo? Me preguntó. No respondí. ¿Quieres que te devuelva todo? Miré los pedazos. Durante mucho tiempo no dije nada. Después respondí. No. El hombre asintió. Lo entiendo. ¿Qué vas a hacer? Salir, ¿A dónde? El hombre sonrió. Era la primera vez que lo hacía. a vivir. Después de eso, todo se volvió extraño. Mi madre empezó a decir que yo estaba mejorando. Volví a salir. Volví a hablar con personas. Volví a sonreír. Volví a decir que estaba bien. Y, por alguna razón, todos me creyeron. Incluso yo. A veces sentía algo extraño. Como si estuviera actuando. Como si alguien estuviera utilizando mi cuerpo. Pero luego pensaba que quizá así era como se sentía mejorar. Quizá mejorar no era volver a ser quien eras. Quizá era aprender a fingir que eras alguien nuevo. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Hasta que encontré el primer pedazo. Estaba debajo de mi cama. Una pequeña masa de carne. Del tamaño de una moneda. La miré. Y sentí algo. No miedo. No tristeza. Reconocimiento. Me agaché para recogerla. Entonces escuché una voz. Mi voz. Desde debajo de la cama. No lo toques, Me quedé inmóvil. ¿Por qué? porque todavía es mío. Miré debajo de la cama. No había nadie. Solo oscuridad. ¿Quién eres? La respuesta llegó desde muy cerca.
tan cerca que sentí el aliento en mi oído. Soy tú. Me di la vuelta. No había nadie. Volví a mirar debajo de la cama. La oscuridad parecía más profunda. Entonces escuché. ¿Ya terminaste? No recuerdo haberme metido debajo de la cama. Solo recuerdo que lo hice. Recuerdo el suelo frío, el polvo, el olor húmedo, y una cantidad enorme de cosas acumuladas en la oscuridad. Mis recuerdos, mis emociones, mis pensamientos. Todo lo que había perdido. Todo lo que había dejado atrás. Y allí estaba él, sentado en el fondo. Pero esta vez no tenía mi cara. Tenía la cara de algo que no podía describir. Algo que parecía humano solamente porque yo lo reconocía como mío. Me miró. ¿Quieres volver? Yo miré los pedazos. No. Entonces quédate. Me senté frente a él. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí nada. Mi madre dice que sigo viviendo en mi habitación. Dice que salgo. Que como. Que hablo. Que a veces incluso sonrío. Ella no sabe que ya no soy yo. O quizás sí lo sabe. A veces se queda mirándome durante mucho tiempo. Como si intentara encontrar algo. Algo que ya no está. Y cuando me pregunta cómo estoy, siempre respondo lo mismo. Estoy bien. Ella sonríe. Y se va. Entonces espero a que sea de noche. Cuando todos duermen, salgo de mi cuerpo. Bajo la cama. Y recojo lo que se cae. Al principio eran pedazos pequeños. Un recuerdo. Una emoción. Una esperanza. Pero cada noche hay más. Y cada noche alguien nuevo se mete debajo de la cama. Alguien que está cansado. Alguien que no quiere morir. Alguien que solo quiere dejar de sentir. Y yo lo miro. Lo escucho llorar. Y le digo. No te preocupes, yo voy a guardar tus pedazos. Por si algún día quieres volver. Aunque sé que casi nadie vuelve. Y si algún día encuentras un pedazo de ti debajo de tu cama. No lo tires. No sabes cuánto tiempo llevo esperando recogerlo. Y tampoco sabes cuánto tiempo llevas tú. Dejando que se caiga.